Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Amados, Dios les guarde, Dios les bendiga. Padre Celestial, gracias por la palabra que vamos a recibir hoy. Bendito Dios, que sea de mucho provecho para nosotros como seres hechos a tu imagen y semejanza, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí, por dirigirnos, por enseñarnos, por amarnos. Damos gracias, Espíritu Santo. Que la palabra de hoy sea poderosa para los que anhelan una palabra tremenda en sus vidas. Eterno Dios, sé tú moviéndote con poder y autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Quiero arrancar con algo bonito, una frase interesante, aquí en mis apuntes. A veces debes de estar al borde del abismo. A veces debemos o debes estar al borde del abismo para descubrir que tienes alas. A veces tienes que estar al borde del abismo para descubrir que tienes alas. Muchas veces Dios te empuja a situaciones complicadas, fuertes, humanamente hablando, feas, pero es la única forma en que te vas a dar cuenta y vas a ser consciente de lo que Él puso en ti, de lo que Él cómo te creó, qué te dio, qué añadió en ti. Pero mientras no eres expuesto a esa circunstancia, no vas a saber, ¿ya? Te lo repito, a veces debes de estar al borde del abismo para saber que tienes alas. ¿Ok? ¿Ya? Muchas veces quieres que Dios sea muy sutil, muy tranquilo contigo, pero parte del amor de una águila es empujarle a su hijo al abismo para que vuele. Porque solo la águila que ya vuela sabe lo que parió. Pero el que nació de una águila no sabe que es una águila hasta cuando es empujado del nido. Los bebés del águila no van a volar por sí solos. Si fuera por ellos, se quedan ahí en el nido. ¿Por qué? Porque le traen la comida allá, le sueltan la comida en la boca, pero llega un momento en que ya llegaron en un tamaño en que si no son empujados del nido ya no hay espacio. Porque ese nido es pues para el papá y la mamá. ¿Ya? Entonces llega un momento en que te tienen que empujar. Y es hasta ese momento que sabe ese polluelo, por decirlo así, o esa cría de águila, quién es y qué es capaz de hacer. Porque estuvo acostumbrado a vivir en lo alto, pero no estuvo acostumbrado a volar. Entonces, te tienen que sacar de una costumbre a otra. Y la costumbre de estar en lo alto, está bien, pero hay dos formas de estar en lo alto. Puedes estar en lo alto sin moverte, sin desplazarte, recibiendo todo, o puedes estar en lo alto, volando, desplazándote, conociendo, ganando territorio, conociendo el territorio y tomando alimento en lo alto mismo.
En las dos áreas estás en las alturas, pero en la una te quedaste estancado porque tu potencial no se desarrolla, porque dependes de. Pero en el segundo fuiste empujado. Y cuando Dios te pone frente a un abismo es cuando te das cuenta que realmente tienes alas. Antes no te diste cuenta que tenías alas, que podías volar. Porque Dios no solo te pone en un abismo, te empuja. Y cuando te empuja, muchas veces dices, Dios, estoy en una situación que no tengo salida, ¿qué hago? Y Dios te dice, pues brincas o te empujo. Pero es que hay un abismo, me voy a morir. No, porque Él es quien te creó y sabe qué puso en ti. Él no te va a empujar si no supieras volar. Una águila no le va a empujar a su polluelo si no sabe que tiene alas. Imagínate pues, la águila empujándole y sabiendo que no va a volar. Va a decir, no le va a empujar para que uno de los suyos muera. Le va a empujar para que se eleve, para que vuele, para que desarrolle lo que tiene, para que se dé cuenta quién es en realidad y que puede surcar los aires y que puede volar incluso más alto de lo que estás unido. Pero eso no va a pasar si es que no te dejas empujar al borde del abismo, ponerte al borde del abismo y empujarte. Y vas a sentir el vértigo, vas a sentir miedo ese rato, pero cuando tú estás sintiendo miedo, cuando estás siendo confrontado con tus peores miedos, eh, con un tormento, con una sensación de que, híjole, parece que hasta aquí llegué, ese es el momento en que realmente se va a manifestar la verdad que hay en ti. El resto del tiempo solo simplemente estabas recibiendo, pero llega en un momento en el que lo que recibiste tiene que ser probado, porque el águila no es que solo estuvo dándole gusanitos a su hijito, le estuvo dando la fuerza para que cuando toque empujarle pueda aletear de tal manera que pueda usar el viento a su favor, no en su contra. ¿Estamos? Dios está contigo trabajando muy hermoso, pero pensamos y muchas veces nos han garantizado de que, no te preocupes, cuando aceptes a Dios vas a ver cómo Él toma el control de tu vida y todo se va a poner bien. Sí, pero no te indican cómo es el proceso, porque suena bonito, ¿ya? Pero como te he dicho muchas veces, si Dios le hubiese contado a Pablo todos los planes que tenía con él, sí, Pablito, verás, te van a azotar, te van a lanzar piedras, casi te vas a morir cuando te hayan apedreado, te vas a levantar, después vas a ir en un barco, te vas a naufragar. Sales de ahí, te va a morder una serpiente. Después te voy a poner un aguijón. Te voy a encarcelar. Y por último, cuando estés viejo, van a cortar tu cabeza. Pero tranquilo, todo va a estar bien. Qué consuelo. Imagínate si le hubiese dicho eso a Pablo. ¿Ya? El asunto es que no porque tienes a Dios significa que todo se va a poner color de rosa. ¿Ya? Pero tú tienes que entender que la vida sigue. Y en ese proceso, mientras la vida sigue, Dios te sigue empujando, acercándote más al abismo, porque todo un tiempo te estuvo alimentando, pero tienes que elevarte. Porque si la palabra dice que Él te cubre con sus alas, ¿ya? Quiere decir que tú también tienes unas y puedes volar en el reino. Dice la palabra de Dios que ocupamos lugares celestiales, y celestiales tiene que ver con cielos, juntamente con Cristo, y Él está en las alturas. Dios te diseñó para elevarte, pero para poder entender que puedes elevarte, tienes que ser puesto al borde de un abismo. ¿Estamos acá? Vamos, estamos fluyendo, ñaño. Libro de Juan 16, versículo 8 en adelante, creo que hasta el 11. Especialmente el 8 dice, cuando Él venga, ¿a quién se refiere? Al Espíritu. Mostrará al mundo. ¿Qué es la capacidad que tiene el Espíritu de Dios? Mostrarte. ¿Ya? Tiene la capacidad de mostrarte, de proyectar, de enseñarte algo. Decirte, mira, hola amigo, esto tengo que mostrarte. ¿Por qué mostrarte? Porque son cosas que tú por tus propios medios no los puedes ver.
Es algo que el Espíritu de Dios te va a dar acceso, te va a abrir a que puedas ver eso. Si no, no lo vas a poder ver. Es solo el Espíritu de Dios quien te va a dar acceso a eso, que te va a decir, oye, ve, mira, ya, te hace ver las cosas como son. Dice, cuando Él venga, mostrará al mundo lo equivocados que están en cuanto al pecado, la justificación y acerca del juicio. Cuando Él venga, mostrará. El trabajo de Él es mostrar. Ya lo hizo, claro. Déjame leerte la versión Biblia al día. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de que ha pecado, de que la justicia de Dios está al alcance de todos y, y de que hay liberación del juicio. Te convence. En cuanto al pecado, dice en que la gente no pone su confianza en Dios. No confiar en Dios es un pecado, porque es el único en el que deberías confiar, literal. Y si no confían en Él, ya estás perdido, porque es el único que te puede garantizar lo que Él te dice y que las cosas van a salir bien. ¿Ya? Acerca de la justificación en que yo voy al Padre y no me verán. Y acerca del juicio, dijo Jesús también, en que el gobernante de este mundo ya ha sido juzgado. El gobernante de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué significa juzgado? Que ya le dieron sentencia, ya pasó por un juicio, ya le fue dada una condenación, no puede retroceder, no puede apelar. ¿Ya? Ahora mi pregunta es, ¿hasta cuánto vas a seguir peleando con el gobernante de este mundo? Si ya fue juzgado. ¿Hasta cuánto vas a perder tiempo armándole guerra al diablo si ya fue juzgado? Porque hasta donde yo sé, si cogen a un prisionero y lo encierran, los policías no van a estar ahí disparándole en la cárcel. Es decir, no entra el policía en la cárcel, en la reja, no. Ustedes ladrones, sé que me quedan todos quietos aquí. No, ¿para qué? Si están presos. El policía tiene pleito con los que están afuera, delinquiendo, pero con el que ya fue juzgado y está encerrado, te lo pregunto de nuevo, ¿hasta cuándo vas a seguir peleando con el gobernante de este mundo si ya fue juzgado? Esas peleas lo único que te están causando es que te desenfoques de lo que realmente vale la pena y es Dios. Es Dios. Si me atrevo a decir, si con alguien tienes pelea es contigo mismo. Porque Pablo dijo, ni siquiera cuídate del diablo, dijo, cuídate de ti mismo y de la falsa doctrina. De eso hay que cuidarse, de la falsa enseñanza, de la manipulación de la palabra, de la falsa doctrina y de uno mismo, porque uno es el que cae en cuentos y en confusiones. ¿Estamos? Volvamos a Salmos capítulo 1, al versículo que habla de los árboles, versículo 3. Dice, son como árboles juntos a las riberas de un río que no dejan de dar delicioso fruto cada estación. Sus hojas nunca se marchitan y todo lo que hacen prospera. ¿Ya? Sus hojas, ¿qué es una hoja para un árbol? ¿Para qué le sirven las hojas a un árbol? Para hacer fotosíntesis. Purifican el aire, absorben oxígeno, absorben la contaminación, es un filtro, ¿ya? Son sus pulmones, por decirlo así, ¿ya? Sus hojas nunca se marchitan.
Ahora, ¿por qué Dios te compara con un árbol? ¿Ya? El reino de los cielos tiene que ver con un plantío, ¿ya? Y en muchas partes de la escritura sí les he indicado que Dios nos compara con árboles, ¿ya? Por eso el jardín del Edén, el árbol de la vida en medio, que representa a Cristo, porque dijo, yo soy la vida, ¿no? Entonces, el árbol de la vida que está en medio del jardín del Edén representa a Cristo. El resto de plantas que Dios puso ahí en el jardín del Edén nos representa a nosotros. Y todas las plantas ahí producen algo. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, yo soy la vid. ¿Ya? Ahora, si Dios te compara a ti con árboles, una vez sí creo que les dije que físicamente somos chiquitos, pero nuestra alma, nuestro espíritu es muy alto. Por eso te compara con árboles. En el reino espiritual nos ve así. Por eso cuando le dio vista al ciego, estaba en ese proceso de recuperar la vista, ¿qué le dijo? Veo a los hombres como árboles. Porque primero trabajó en lo espiritual, en devolverle la vista espiritual y después la vista física. Y después ya vio físicamente a los hombres. Jesús se comparó con una planta, con una vid, con un árbol. ¿Ya? Entonces tú tienes que entender que en el reino de Dios somos plantío de él. El sábado te hablé de la parábola que hablaba ahí del sembrador, que le dijo, bueno, y aquí estaba la vid, y si no producía la planta, el Señor dijo, la voy a cortar, y dijo, espérame, la voy a abonar, voy a remover la tierra, y si no produce, pues en un año la cortamos. ¿Ya? ¿Por qué nos compara con eso? Porque debemos producir. Y el fruto es obedecer, ya, frutos de obedecer que agraden al Eterno. ¿Estamos? Entonces tú tienes que entender de que en el reino, tú en el reino de los cielos, en el reino de los hombres tienes un cuerpo estándar, pero en lo espiritual tú eres un gigante. Por eso muchos estudios hebreos dicen que Adán y Eva medían metros, ¿ya? Metros, eran gigantes. Tú puedes meterte a googlear, ¿ya? Entonces hoy vine a soltarte cosas interesantes. Entonces, si tú entiendes que eres como un árbol en el reino espiritual, ¿ya? Tú tienes que entender que debes de echar raíz. Al echar raíz, depende en qué suelo tú estés sembrado, porque puedes ser tumbado por cualquier tormenta. O dónde te pusiste, o dónde decidiste tú echarte raíz. Porque pueden venir aves y pueden sacar una semilla y botarte en otro lado y crecer en otro lado, pero tal vez no firme. Si tú eres un árbol, tienes que preocuparte de echar raíces profundas, porque las raíces profundas que tú echas depende de si vas a resistir las tormentas o no. ¿Ya? Dios no te garantiza de que las tormentas no te sacudan, te van a sacudir, te van a estremecer. Puede que tengas que pasar por fuego. Hay muchos árboles que se quemaron cuando hay un fuego en medio de un bosque. Hay muchos árboles que hubo avalanchas y les tumbaron. Hay árboles que en medio de la avalancha se sostuvieron y la avalancha pasó y el árbol estuvo ahí firme. ¿Ya? Hay árboles que en medio de la lluvia no desaparecieron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que ver muchas veces con la raíz que tú echas y qué tan fuerte quieres agarrarte del suelo para que las pruebas no te desbaraten. Muchos árboles que se queman en un bosque, ¿ya? Ojo, muchos árboles que se queman en un bosque, aunque quedan un tronco seco, con el pasar del tiempo vuelve a salir tallitos y vuelven a echar un follaje, no sé si han visto. Y a veces un incendio es necesario, ¿ya? A veces que Dios te ponga en medio del fuego y ardas es necesario. Exacto, exacto. El fuego es así. ¿Cuál es la idea del fuego según la palabra? Sí, porque dice que tu fe es preciosa como el oro y debe ser con el fuego purificada por un poco de tiempo. Pero no es lo mismo como el proverbio que dice que no puedes con fuego como provocar una a la que no
Pero una cosa es jugar y otra cosa es que Dios te mete en fuego. Claro, o sea, Dios te mete en un fuego. Porque hay fuego extraño, pero Dios te mete en el fuego. Por eso dice la Escritura, muchas veces he dicho, y sus ministros son como de... Ya. Dios necesita muchas veces meterte en hacerte arder, poner fuego alrededor de ti, porque quiere quemar cosas que necesitan que se extingan, que se quemen, que se sequen, porque si no, no empiezas a ver nuevos brotes en ti. Porque muchas veces el fuego en tu vida es necesario para que haya nuevos brotes, nuevas ramas, y que haya una marca. Pero el fuego que Dios permite que arda alrededor tuyo y que te queme, por decirlo así, produce un abono que te va a alimentar a ti. La ceniza es un abono, porque cuando llueve todo eso se filtra a la tierra y te alimenta. Pero muchas veces no quieres que te sople el viento, no quieres que los vientos te sacudan, no quieres que tus ramas se mezan. Pero entiende, es necesario el proceso, porque el proceso te da a entender lo fuerte y firme que estás. El árbol no se pone a pelear contra el viento. El árbol no se pone a pelear contra el fuego. El árbol no se pone a pelear contra el agua. El árbol está ahí. El árbol no fue llamado a pelear contra nada de lo que Dios hace. Porque si un árbol no tiene raíces profundas, el fuego le seca. Y ahí sí no retoña. ¿Ya? Porque el fuego, por más de que arda muy fuerte, pero el calor del fuego no va a penetrar muy profundo en la tierra. Va a dañar más de lo que está encima para arriba. Si un árbol tiene buenas raíces, puede que su tronco se haga pedazos, pero si está la raíz fresca, vuelve a retoñar. ¿Ya? El árbol no fue diseñado para pelear en contra del clima, porque el árbol usa el clima a su favor. Si sopla mucho el viento, el árbol sabe si tiene que echar más raíz. Si el fuego es muy fuerte, sabe que tiene que echar más raíz. Si el agua o el viento o la lluvia es muy fuerte y hay deslaves, tiene que echar más raíz. Para cualquiera de las cosas, tú tienes que tener buena raíz. Pastor, ¿y cómo tengo buena raíz? Porque primero te tienes que concentrar en cimentarte, en pararte bien antes de ganar altura. Porque hay muchos árboles en el reino que se concentraron en crecer, pero no en ganar profundidad. Y crecieron tanto que su mismo peso los tumbó. Ni siquiera fue el viento. Porque hay árboles que fueron igual de grandes, pero se concentraron en mandar raíces profundas y se demoraron en agarrar a los otros árboles que crecieron más rápido. Pero a diferencia es que echaron una raíz más profunda y no fueron quitados, su propio peso no los tumbó. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que a la gente le interesa mucho crecer y avanzar, y está bien, pero antes de eso tienes que echar profundidad. A mí me encanta mucho la planta del bambú, porque es una de las plantas más resistentes y que requiere de años para que tú veas. Cuando tú viajas a la costa, más o menos, hay en partes de la costa que tú ves partes donde hay muchos bambús grandes. ¿Qué significa cuando hay bambús grandes? Que hay una fuente profunda de agua pura, porque si hay agua contaminada, el bambú se muere. El bambú necesita mucha agua y de vertiente. Entonces, cuando hay un matorral gigante de bambús, tú sabes que si te fuiste para abajo ahí, vas a encontrar agua y buena, porque el bambú no se lleva con agua contaminada. Y dos, para que el bambú haya ganado 30, 40 metros, tuvo que echar primero 30 y 40 metros de raíz. Él se concentra primero en dar raíz, en irse a lo profundo. Y el problema es que nosotros queremos ganar altura. Ojo, nosotros queremos ganar primero altura en vez de profundidad. Por eso Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro, vamos a lo profundo. Porque Jesús le podía decir, agárrate de mi mano y volemos a la altura de una montaña. No le hizo ir alto a nadie, les llevó a profundidades. La clave para que tú llegues a lo profundo en el reino es que tienes que primero echar raíz. Si quieres llegar a lugares altos juntamente con Cristo, tienes que crecer hacia abajo primero. Por eso es que Cristo primero fue abajo.
3 días abajo. Venció a lo que estaba abajo, a lo que estaba en lo profundo y salió con las llaves del reino de la muerte. Y de ahí sí dijo, voy a subir al Padre. Jesús no fue que, ay, pum, ahorita mismo ya le crucificaron, entregó el Espíritu y se quiso ir de una al cielo. No, tuvo que ir primero a lo profundo, dándote a entender de que para que tú puedas ser levantado con poder y autoridad, tienes que primero descender, aprender a descender, ir abajo primero, tocar lo profundo, porque muchas veces tu mayor batalla y tus mayores confrontamientos es abajo. ¿Ya? Jesús abajo era el único que estaba en medio de muchas tinieblas. 3 días. Hay gente que ni siquiera media hora pueden lidiar con un diablo, con un espíritu inmundo. Con el propio tormento de tu mente muchas veces no puedes lidiar. ¿Ya? Y tienes que estar pasando trabajo con tus propias ideas, con tus propios pensamientos, con las mismas voces que están dando gritos adentro de tu cabeza y no puedes lidiar con eso. Pero si quieres ir a lugares altos, sin primero haber ido a lo profundo. Y muchas veces, pastor, ¿y cómo voy a lo profundo? Pues si pudieras mirar los ojos y ver hacia adentro, ahí es lo profundo que tienes que ir, porque ahí está con lo que más tienes que lidiar. Tú eres tu peor enemigo. Ni siquiera Satanás, ni siquiera los demonios, ni siquiera la gente que te rodea, ni que vive contigo, ni tus familiares, no. Tú eres tu peor enemigo. Porque tú eres el que retiene pensamientos en tu cabeza y no los dejas libres, no los sacas. Y tú eres el que los está dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Por eso es que al águila tienen que empujarle para que vuele. Porque si se pone a estar analizando así, no va a salir del nido nunca. Tienen que cogerla. ¿Ah? Exacto. Hasta para ir para abajo quiere decir que nosotros morir lo que hay malo. Sí, para hacer morir lo que hay malo, lo malo que hay dentro de nosotros, tienes que aprender a ver adentro de ti. ¿Ya? La misma agua caliente que endura un huevo de gallina es la misma agua caliente que ablanda una papa. El problema no es el agua, es el contenido de lo que pones dentro del agua. El agua va a estar caliente, pero dependiendo, si es huevo, se va a endurar. Si es una papa, se va a poner blanda. ¿Ya? Entonces, si Dios te sumerge en algo caliente, pues simplemente vas a convertirte en lo que eres, en alguien duro o en alguien blando, porque tú reaccionas a eso. Ir a algo profundo es interiorizarte y ver hacia adentro de ti. ¿Ya? Por eso Jesucristo dijo, tienes que nacer de nuevo. Lo que nace de la carne y lo que nace del espíritu, ya. Por eso ese fariseo le dijo, pero entonces, ¿qué tengo que volverme a meter al vientre de mi madre? Y dijo, no, ¿cómo tú siendo alguien tan preparado me sales con eso? ¿Ya? El asunto es que tienes que volver a verte, analizarte. ¿Ya? Hay algo muy claro que nadie puede negar, y es que cada uno de nosotros sabemos lo mal que estamos. Hay una parte de la que el espíritu conoce lo que es de uno. Así como un fierro se afila con otro, un cuchillo se afila con otro, un hombre se afila con otro. ¿Ya? O sea, necesitas a alguien que esté similar a ti para sacarte filo. Yo no puedo afilar un cuchillo en un trozo de madera. Pero si cojo otro cuchillo y le rozo con otro cuchillo, así se afilan. ¿Se han tratado de afilar un cuchillo así? Tú coges un cuchillo y lo haces así, se afila con otro. Los dos salen afilados. ¿Ya? Afilas 2 por 1 es ahí. Y se afilaron. Estamos acá. Hay la piedra de afilar, sí, pero un cuchillo, pues si quieres 2 cuchillos que se afilen, pues ahí, ¿ya? Ahora, necesitas aprender a ver adentro. ¿Cómo? ¿Ves a lo profundo? Viéndote hacia adentro, autoanalizándote, sabiendo lo que hay en tu corazón, en tu mente, diciéndole al Espíritu Santo, si hay algo oscuro dentro de mí, si hay tinieblas, sácalo.
Tienes que echar raíces. La palabra de Dios dice que hay raíces de amargura, que si tú las dejas desarrollar, salen a la superficie y dañan la vida del resto. ¿Y es por qué? Porque no viste hacia adentro tuyo y te diste cuenta cuando esas raíces de amargura salieron. Y te das cuenta cuando dañaste la vida del resto. De ahí viene la famosa frase tóxico o tóxica, porque sacaste raíces de amargura y cuando viste que estabas dañando al resto, ahí te diste cuenta que en realidad hay amargura dentro de ti, no en las otras personas. Las otras personas se convirtieron en un fruto de tu amargura porque tú les amargaste la vida. Tu forma de ser amargó al resto. Esa es una triste realidad. ¿Ya? Pero para darte cuenta de eso, tienes que ver hacia adentro. Por eso hay esa famosa frase militar, solo venciendo te vencerás. ¿Ya? Repito, Pablo dijo, cuídate de ti mismo. ¿Ya? Los demonios no te van a armar relajo si tú estás con Dios. Así de simple. En eso yo me baso. ¿Ya? Yo ya pasé la época de andar atando y reprendiendo y echando fuera. Yo ya pasé esa época. Fue bonita, sí. Ahora estoy en la época en que estoy literal en el hueco de la mano de Cristo. Ahí estoy metido. Y vivo tranquilo. Pastor, ¿cómo es que estar metido en el hueco de la mano de Cristo? Pues es un código que está en el Antiguo Testamento. Cuando Dios le dijo a Moisés, mira, te voy a soltar uno bonito y gratis. Cuando Dios le dijo a Moisés, no, Moisés le dijo a Dios, permítame ver tu rostro. Y le dijo, no, pues eso no puede, porque no hay hombre que haya vivido y haya contado eso, o haya vivido para contarlo. ¿Ya? Y Dios le dijo, voy a pasar al lado tuyo y te voy a tocar con mi mano tu hombro. Pero le dijo, pero primero, párate en medio de esa roca, en medio del hueco de esa roca, y yo pasaré y te tocaré. ¿Por qué le dijo que se mete en medio del hueco de una roca? Porque la roca representa a Cristo. Y el hueco significa el daño que le hicieron. Tiene que ver con las marcas de la cruz. Entonces, literal, en ese momento que Dios le iba a descender para tocarle a Moisés, ¿ya? Y no destruirlo por tocarlo, literal, ¿ya? Le dijo, métete en Cristo. Y ahí literal se manifestó Cristo y él se refugió en Cristo. Por eso cuando Jesús vino acá en carne, como humano, es la imagen del Padre. Eso lo dijo Jesús. ¿Y por qué la imagen del Padre? Porque ahí sí lo podemos ver. Por eso Jesucristo dijo, al verme a mí han visto al Padre y no caemos muertos. Entonces es una forma en que el Padre se manifestó en una forma física por medio de Jesús para poder tener una cercanía con él sin que seamos exterminados. Pero Moisés ya se adelantó a eso. Entonces Cristo tuvo que descender, bajar, manifestarse como la roca. Moisés se metió en medio y el Eterno pasó por al lado y lo tocó. Y no fue destruido. Entonces en Cristo el Padre te puede tocar, puede hacer maravillas contigo. Porque literal, si Dios desciende y nos toca, nuestra naturaleza, no es que Él nos quisiera destruir, pero seríamos destruidos. Y no porque Él nos quisiera destruir, sino que porque nuestra naturaleza caída, humanamente caída y pecaminosa, el rato que tuviera contacto con la santidad directa de Dios, nuestro cuerpo automático se desaparece. Así de simple. Así, por esa sencilla razón, no porque Él te quisiera exterminar. ¿Ya? Entonces, yo dejé de pelear con demonios. Literal. Así. Porque hubo un tiempo en que yo me metía creo que con todos los principados, potestades, gobernadores, huestes, garrote, patada, puñete, metralleta, todo, les hacía todo, ¿ya? Pero hubo un tiempo en que el Eterno me habló y me dijo, estás tan concentrado en servirme que no pasas metido tiempo conmigo. Ahí bajé la guardia. Entonces ahí me puse a hacer un árbol plantado en su jardín y estar así, quieto, y que Él venga, me pode, aunque me duela, aunque no me guste, me dice, esta rama de acá no me gusta, esta de acá tampoco, esta de acá no, esta de acá no, y dejar que otra vez crezca otra por ahí, y de una rama que cortó nacen cinco así, y ver cómo Él me va podando sin que yo pueda evitarlo,
¿ya? Porque antes era de los que armaba mucho relajo a las tinieblas y me movía por un lado, me movía por el otro, pero entendí que si me movía mucho, el Eterno no me podía podar. Seguimos, Daniel. El Eterno no me podía podar si me movía mucho, porque no era árbol, era una cebra o no sé qué era. ¿Ya? Sí. Entonces el Eterno, ¿cómo me podaba? Me decía así, ¿quieres que trabaje contigo, Julio? ¿Quieres que te dé forma? Tienes que ser árbol. Ok, tienes que venir a mi plantío y quedarte ahí quieto y esperar a que yo me acerque, te visite y te pode y te dé forma. Porque si quieres que Dios te forme, tienes que quedarte quieto y Él te va a podar. ¿Tú crees que el enemigo se va a meter ahí? No, porque es el plantío de Él. Ahí entendí de una vez y para siempre que yo no tengo que estarme cayendo de golpes con toda la élite demoníaca, sino quedarme ahí y descansar. Ya, estoy en temporada de ser árbol. Ah, y no sabes lo calmante y relajante que es eso. Ves que tal vez tengas que pasar necesidades, problemas, conflictos, pero sabes que, pues tú dices, Señor, tengo esta necesidad, acá viene, ¡pum! La cortó. Chíjole. Como ya la cortó, pues ya, ¿de qué tienes que quejar? Señor, estoy sufriendo por esto. ¡Pac! Señor, esto de acá me tiene, ¡pac! Es que esto de, ¡pa, pa, 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 pa! Ya, ¿de qué más? No, ya. Me vas a dejar sin ramas, mejor ya no digo nada. Ya. Tienes que aprender que llegar al tiempo en que tienes que ser árbol, plantío, plantado, porque cuando te dejas, entras en esa etapa, te conviertes en un roble victorioso plantío. ¿Y cómo un roble victorioso? Pues si está ahí, pues simplemente creció y se hizo fuerte y grande el roble. Es una de las mejores maderas, una de las más fuertes, la más cotizada. ¿Y qué hizo el roble? Estar ahí. No se puso a pelear con nadie el roble. Solo se dejó trabajar por quien lo creó. ¿Ya? Por eso Dios los compara con árboles. Isaías, y con esto pues nos fuimos. No sé ni qué hora son, se me fue acá la hora. Santo, ya nos vamos. Isaías. Isaías 61, versículo 3. Dice, a todos los enlutados de Israel les dará belleza en vez de ceniza, júbilo en vez de llanto, alabanza en vez de abatimiento, porque para gloria suya los ha plantado Dios como vigorosos y esbeltos robles. Dice que Él nos plantó como vigorosos y esbeltos. Ya, pues yo pasé de ser Goku en el reino espiritual a ser un vigoroso y esbelto roble. Suena medio presumido, pero no sé ustedes, pero yo me considero eso. Pues sí, pues ya. Ya pasé la época de guerras, de esto, del otro, de decreto, de ato, desato, anulo, cancelo, ya. Esa fue una temporada interesante, no digo que no. Ahora estoy en una temporada de roble. ¿Por qué? Porque el roble está tranquilo, es cuidado por Dios, plantado por Dios, y aparte eres victorioso. Exacto, le agarraste, mijo. Porque cuando estamos en modo guerra peleamos con todos y a veces no nos damos cuenta que peleamos hasta con Dios mismo. Porque un soldado no está tranquilo. Yo sé que puede que un roble tenga que ponerse una armadura de vez en cuando, porque la armadura está. No te digo que no. No siempre puedo ser árbol, ¿ya? Porque hay que ponerse una armadura. Yo a pesar de considerarme un roble, me pongo mi armadura todas las mañanas, ¿ya? Me pongo mi armadura. Sí. Sé que el diablo lanza dardos, ¿ya? Sí. Pero entendí que pues no tengo que estar porque Jesucristo fue muy claro en la oración del Padre Nuestro. Le dijo al Padre, líbranos del maligno. No dice en ninguna parte que me ayude a pelear contra el maligno. Ni el arcángel peleó contra el maligno.
Ya. Resistí, dice el diablo, y él huirá. La armadura netamente es para resistir, más que para estar dando tanto golpe. Tienes una espada, sí, pero pues para responder a los ataques. Sí, porque quieres que te sea sincero, al diablo nunca lo vas a vencer, porque ya fue vencido. ¿Por qué tienes que vencerlo? ¿Mm? Y si el jefe de los demonios fue vencido, pues, ¿para qué paso tiempo ahí peleando con demonios? Si tú me dices, Pastor Julio, ¿qué prefieres, hacer guerra espiritual o conversar con Dios? Yo prefiero conversar con mi Padre. ¿En serio? Yo prefiero conversar con Dios. Estar ahí sentado. Pues que los demonios estén afuera de mi casa armando pleito, relajo, bochinchi. Yo estoy ahí sentado con Dios y digo, ¿qué más, Padre? Afuera puede estar toda la élite demoníaca. Ya, ya, problema de ellos. Yo estoy feliz conversando con el Eterno. ¿Sí? Literal. Si supieran lo agradable que es sentarse a conversar con Dios, dejen de guerrear un momento, en serio. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para guerrear, hay tiempo para todo. Sí, no te digo que no. Pero disfruta del tiempo de conversar. ¿Ya? Un rey no puede conversar con los soldados que están en la guerra. ¿O sí? No, es difícil. Porque si están en el campo de batalla, el rey no puede meterse al campo de batalla y decir, oigan, esperen, dejen de pelear un ratito, conversemos. Hasta eso viene el enemigo y matanga. Tienen que estar en un sitio donde no están en guerra para poder conversar. Entonces yo sé que si yo estoy conversando con Dios, en ese sitio no hay guerra. No sé si le captaste. Ya, claro. Si yo estoy conversando con el rey de reyes, en ese sitio no hay guerra. ¿En el trono hay guerra? No. En ninguna parte de la Biblia te dice que en el trono de Dios hay guerra. Hay alabanza, hay adoración. Entonces, pues yo prefiero estar en ese lugar celestial conversando con Él. Ahí no hay guerra. Ahí no hay principados, no hay potestades, no hay gobernadores, no hay huestes espirituales de maldad que me estén fastidiando la paciencia. Está el Padre. Sí, está el Padre, está ahí, estoy en ese lugar celestial conversando con Él. Sí, puede que tenga una cabeza zafada, alterada, chiflada, loca, desubicado, no sé, un montón de cosas. No me considero muy estable, que digamos. Pues y a estas alturas del partido de la humanidad, ¿quién está acuerdo? ¿Ya? Sí, de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco, decía mi mamá. Así que pues, exacto, Pablo dijo, si estoy loco, loco por Cristo. ¿Ya? Les, 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 les inculco a que tomen un tiempo y conversar con Dios, literal, ¿ya? Conversar con el Eterno, ¿ya? Pues hoy conversaba con alguien y le decía que casi no conversamos con Dios y la religión nos ha enseñado que conversar es, y puse este ejemplo y los voy a poner a ustedes, ¿ya? Especialmente a los que somos papás, ¿ya? Especialmente a los que somos papás, para que tengan una idea, ¿no? También. Eh, Imagínate que tu hijo o tu hija se acerca a conversar contigo y te dice, papá, mamá, quiero conversar contigo. Y tú dices, ya, ok. Y te sientes contento porque dices, mi hijo o mi hija quiere conversar conmigo, quiere pasar tiempo conmigo. Y uno dice, ya, bacán, pues, ¿y qué me vas a contar? Y te diga, verás, eh, necesito plata, necesito que me lleves al médico, necesito que me ayudes a pagar unas deudas, necesito ropa, necesito que me ayudes con esta pelada o con este pelado, necesito que le caigas de puñetes a él porque o a ella que me está fregando esto o el otro, ¿ya? Necesito que me defiendas en esto, en aquello, en lo de allá, necesito que me des esto, el otro, y te diga, ya, eso era toda la conversación, y se va. ¿Qué haces tú? Ya, pero si eso es lo que hace la mayoría con Dios, pues, ¿o no? ¿O no?
que ya, se acerca, Señor, Dios, ayúdame con esto. No es lo mismo. Es exactamente lo mismo que la mayoría hace. Tu tiempo de oración. Padre, hay este enemigo, esto, el otro, aquí, por acá. Mira cuántos me están armando guerra, pleito, esto, el otro, el otro. Mira mi hermano que me condena, que esto, que me señala, que me juzga, ta, 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 ta. Esa es tu conversación con Dios todas las mañanas. La mayoría de gente lo hace así. No digo que todos, pero la mayoría lo hace así. ¿Ya? Ahora, te pongo el ejemplo de un hijo o una hija que venga a conversar contigo así. ¿Te sentirías bien después de esa conversación? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué te sentirías? Como que te necesitas solo para que les solucione sus problemas. Y eso fue una conversación. No, ¿ya? Pero imagínate que el lado B, viene tu hijo, viene tu hija, y te diga, papá, mamá, necesito conversar contigo. Ah, sí. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué desayunaste? ¿O qué hiciste? ¿Y cómo pasaste? ¿Pasaste algún rato solo o lloraste o te sentiste triste o contento o discutiste con alguien? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué me tienes que contar? Eso es una conversación. O que te diga, vea, vamos a tomarnos un café aunque tú pagues. ¿Ya? ¿Ya? Pero, ya, conversar. ¿Cómo te saldrías tú después de esa conversación? Te sentirías bien, ¿no es cierto? ¿Ya? Y te sentirías lleno porque compartiste tiempo. Es igual con Dios. O sea, alguna vez fuimos de Dios, ¿y qué hiciste en el día? ¿Y qué te dijo tal ángel o la corte de ancianos? ¿De qué hablaron o qué debatieron? Porque es una corte, pues, ¿no? Algo han de haber tratado algún tema. No es que Dios está sentado así. ¡Ay! No. Si hay corte de ancianos, quiere decir que alguna cosa estuvieron arreglando del universo. Claro. Entonces le preguntaste, ¿y qué tema toparon en la corte de ancianos? ¿Qué hubo la corte celestial? ¿Qué pasó? ¿Y qué te dijeron los arcángeles o los ángeles? ¿Y qué sucede? ¿Y cómo está el paraíso? ¿Qué dice la gente del paraíso? ¿Alguna vez les preguntado eso a Dios? Creo que no. ¿Ya? Entonces, ¿cómo crees que se siente Dios sabiendo que solo te acercas a Él porque sabe que te puede solucionar o proveer? Que no está mal, Él lo hace porque Él sabe lo que necesitamos, dice la Biblia. ¿Ya? O que tu hijo venga y te diga, papá, ayúdame a darle de golpes a estos que me están molestando. Igual, Señor, mira todos estos demonios que me atacan, ayúdame a pelear contra ellos. Bueno, pero Dios no es solo eso. O sea, es un padre. ¿Ya? Dice la Escritura que el Espíritu de Dios te ayuda a conocer más de Él. Te presenta al Padre. Tienes que tener una relación, tienes que conocerlo más, pasar tiempo con Él, conversar con Él. ¿Ya? Tú no sabes si tal vez Dios se enoja o se pone triste o, o se pone contento. Tú debes decir, no, tal vez Dios no se pone triste. Y cuando dijo en el libro de Génesis, pues me arrepentí de haber creado al hombre, ¿qué crees que estaba contento? Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, que es Dios. ¿Se pone triste? Claro. Entonces yo pienso y digo, me acerco a Dios solo para pedirle favores, que me ayude, porque tengo que pagar esto, el otro, suplir este gasto, esto, el otro. Va a decir, bueno, mi hijo solo se acerca a mí por lo que le puedo dar. Jesucristo se los cantó a sus seguidores. Les dijo, ustedes solo me siguen por lo que les puedo dar. Pero el único que realmente me atrevo a decir que conversó literal con Jesús fue el que estaba crucificado al lado de él. Y no era el malo, sino el bueno. Y le dijo, no, tú no hiciste nada. Tú eres inocente, tú no deberías estar acá. Ahí se puso a conversar. Yo sí debo estar acá clavado, pero tú no. Ahí hubo una conversación. El único creo que se puso a conversar con él y en un sitio, chut. Ya cuando estaba así agonizando ya. Ya. Le dijo, bueno, pues te prometo que vas a estar conmigo hoy en el paraíso. Gracias. El único que medio conversó. Porque le dijo, pues te voy a llevar al reino de los cielos. Ya, chévere. ¿Tendría una relación con Jesús antes de estar en la humana? O tal vez, no sé, pero pues conocía de lo que él era o de lo que él hacía. Sus discípulos tal vez conversaron algo con él que les dijo, pues háblanos del reino de los cielos, ¿cómo es? O enséñanos a orar. Ya. Pero alguna vez le preguntaste al Creador, ¿cómo es el reino? Yo sé que hay algo que está escrito en la Escritura, pero ¿y cómo es? ¿Puedes contarme más? ¿Cómo es las cosas de allá? ¿Qué puedo hacer para agradarte?
¿Alguna vez le dijiste a Dios, qué puedo hacer para agradarte? ¿Mm? Ah, entonces, ¿por qué es esta prédica? Para que entiendas realmente si realmente tienes una relación con Dios o simplemente es una relación económica, como un padre que pasa pensión a sus hijos. Porque creo que la mayoría de cristianos en el mundo, el 80% tiene una relación económica con Dios. Yo sigo tu palabra, respeto, y yo a cambio te puedo pedir lo que quiera. Eso dice acá. Y es lo que la mayoría hace. Pero ¿y si Dios hubiese quitado ese versículo? ¿Qué hicieras? Lo buscaras netamente para conversar, sin decirle, verás, cumplí lo que dice acá, así que te puedo pedir lo que desee. Verás, necesito. Entonces, le hemos convertido al Padre en el genio de la lámpara. De que porque frotamos así bonito sale y nos tiene que cumplir el deseo que le pedimos, porque cumplimos con el proceso. Y no es solo así, eso no es una relación con Dios. ¿Ya? Por eso dice, muchos son llamados, pocos escogidos, porque ¿cuáles son los escogidos? Los que son íntimos. Y los íntimos no son los que le piden cosas o que le solucione problemas. Los íntimos son realmente los que conversan con él, los que tienen una relación real. ¿Ya? Pongámonos de pie. Una verdadera relación es cuando te haces amigo con alguien. ¿Ya? Por eso le dijo a Abraham, es mi amigo. A Noé, es mi amigo. Hay una palabra que se compara como sanguijuelas. Sí. Mira, ¿tú crees que Noé pasó pidiéndole cosas a Dios? ¿O Abraham pasó pidiéndole cosas a Dios? No. Y a ellos Dios les consideró sus amigos. ¿Mm? Ahí te das cuenta cuál es la clave para una amistad con Dios. Hay tiempos de guerra espiritual, hay tiempos de ayuno, hay tiempos de, pues, no sé, de vigilias, ¿ya? Pero hay tiempos de oración. Pero realmente debes tener un tiempo verdadero con Dios, verdadero. Olvídate del ser humano, olvídate de los principados, potestades, gobernadores. Olvídate por un momento. No digo que no tengas que lidiar con esas cosas, sí, tal vez. ¿Ya? Pero olvídate de la profecía, olvídate de lo apostólico, olvídate de lo pastoral, ¿ya? Olvídate de los 5 ministerios un rato y solo métete con Dios. ¿Ya? ¿Por qué crees que los grandes patriarcas llegaron a donde llegaron? ¿Por qué crees que Enoc fue llevado? Porque el tipo pasaba solo tiempo con el Padre. ¿Ya? La clave de que tú seas activado en el reino, una de las claves de lo que seas activado en el reino, es pasar tiempo con el Eterno. Cuando Elías, después de acabar con los falsos profetas Elías, después de acabar con los falsos profetas de Baal y todo el asunto, después de que Jezabel le amenazó y todo el relajo, se fue a meter en una cueva. ¿Ya? Y cuando Dios se acercó, hubo truenos, la montaña erupcionó, relámpagos, todo un relajo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasó? Dios le dijo, ven, sal acá afuera, conversemos un rato. Pero le habló como un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le habló como un susurro a Elías? Porque quería que se acerque a él. Una vez creo que les hablé de eso. ¿Ya? ¿Mm? Puede ser. Sí, porque ese Dios no estaba ahí. Y Dios no estaba ahí. Porque Elías era muy emocional. Exacto. ¿Y qué escuchó? Un susurro. ¿Ya? Entonces, si yo te hablo en susurros, yo te digo así, Ivancito, te tengo que contar algo. ¿Qué? Porque no voy a gritar. El resto va a decir, ¿qué le está diciendo Pastor Iván? Entonces, Iván va a tener que acercarse y yo hablarle en el oído y susurrarle. ¿Y qué susurro? Es una voz bajita. ¿Ya? Entonces, Elías tuvo que calmarse, estar quieto. ¿Sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, hay veces que tú tienes que calmarte, bajar el nivel de guerra, sacarte la armadura un rato y ponerte el manto, como Elías. Y dijo que salió y se puso el manto, que significa sacerdocio, cobertura, ¿ya? Porque ya estuvo abajo con la espada, como guerra ahí, vuela cabeza, vuela cabeza, vuela cabeza, vuela cabeza, vuela cabeza, ¿ya?
Pero ¿de qué le sirvió volar tanta cabeza si después le hicieron un buc y salió corriendo a esconderse en la cueva? ¿Quién fue el único que le fue a buscar ahí? Le fue a buscar el pueblo que le vio peleando como un guerrero. Le fueron a buscar sus hermanos de israelitas que le vieron y dijeron, wow, Elías, ¿viste? Sacó fuerza, el tipo corría igual que como un caballo y esto y el otro, y cortó cabezas y no sé qué, no sé cuánto. No, no le fueron a buscar. Le fue a buscar Dios. Le dijo, ok, soy el mismo Dios que descendió como fuego ahí en el altar que tú ordenaste, soy el mismo que está acá. Pero allá bajé como fuego y hice un hueco en el piso. Tuvo un problema emocional, pasó. Y se acercó allí, track, suave, susurro. Le dijo, mira, quiero que escuches lo que quiero hacer contigo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer acá, acá y allá. ¿Ya? ¿Y cómo fue eso? Cuando, como dijo Ani, Elías se calmó, se aquietó, dejó de estar deprimido, ansioso, dejó de pensar que quería morirse. ¿Ya? Dejó de pensar que quería morirse y simplemente se sentó y Dios habló con él. Y eso le puso calma y le ordenó. Y ya. Y dejó de preocuparse que Jezabel le quería matar. Y punto. Vamos, oremos para despedirnos. Amén. Así que pues no te olvides que a veces debes de estar al borde del abismo para descubrir que tienes alas. Y que un árbol no pelea batallas, no pelea con el clima, está quieto mientras lo podan, mientras le cortan, mientras le quitan las ramas, mientras le sacan los frutos. Para eso es árbol. Y que como árbol tienes que depender de lo que el cuidador de la vid te da en ese momento. ¿Sí? Eterno Dios, gracias por este tiempo, soberano Rey, gracias, Abba Padre. Te amamos, te bendecimos. Que tu Espíritu Santo nos inculque a pasar tiempo verdadero y de calidad contigo. Y que ese tiempo verdadero y de calidad se refleje en la relación que tenemos con la gente. Que se refleje en la relación que tenemos con la gente, Rey. Porque ahí realmente, pues, seremos de los escogidos, no solo los llamados. Porque muchos son los llamados, pocos escogidos. Yo no quiero ser un llamado, quiero ser un escogido. ¿Ya? Gracias, Rey. Gracias, Padre. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz en el nombre de Cristo.